cordial saludo para todas y todos los estudiantes. Los invito a través de esta asignatura a adentrarnos en el estudio de la discapacidad en un plano más específico y técnico, siempre tomando como referencia el marco teórico estudiado en las anteriores asignaturas relacionadas con estas que estamos dictando, principalmente con lo visto en el módulo 3 de la asignatura Aspectos Socioculturales de la Vejez y la Discapacidad, que corresponde al primer cuatrimestre de la Tecnicatura Superior en Cuidados Polivalentes. Para arribar a la comprensión integral del concepto de discapacidad, es necesario realizar un trayecto previo en el que se estudian conceptos imprescindibles para esta comprensión. En este sentido, estudiaremos en esta unidad 1 los conceptos de diversidad y de funcionalidad, luego de los cuales podremos esbozar una primera aproximación al concepto de diversidad funcional, asociado directamente a la cuestión de la discapacidad. Entonces, cabe preguntarse ¿qué es la diversidad? Si nos remitimos a las definiciones más genéricas que podemos obtener consultando, por ejemplo, el diccionario o consultando en Google, que es la herramienta actualmente más utilizada, encontraremos que el término diversidad proviene del latín diversitas, que hace referencia a la diferencia, a la variedad o a la abundancia de cosas distintas. Esto nos permite hablar de la desemejanza que puede presentar algunas cosas, algún grupo de cosas entre sí, aunque también nos es realmente útil a la hora de señalar abundancia de elementos distintos que conviven en un determinado contexto. Si analizamos con mayor profundidad este concepto, encontraremos que tiene varios componentes, dimensiones, características. Para una mejor comprensión, vamos a descomponer el concepto inicialmente en dos dimensiones. Una dimensión que podríamos llamar la diversidad natural, en la cual podemos pensar la diversidad que se manifiesta en la naturaleza, por ejemplo, a través de la variedad de ecosistemas y la variedad de especies naturales. Por ejemplo, la diversidad animal, la diversidad vegetal, la mineral o geológica, la climática, etc. En la otra dimensión encontramos el fenómeno de la diversidad cultural. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas se expone claramente que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y en la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y sociedades que componen a la humanidad. Fuente de intercambios, de renovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como también lo es la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, podemos decir que la diversidad en general y la diversidad cultural en particular constituye un importante patrimonio de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y las futuras. Es un hecho que estas dos dimensiones se encuentran fuertemente interrelacionadas, puesto que la diversidad cultural se da en un asentamiento humano y este asentamiento se da en un espacio natural, en una región, en un lugar. Las características y componentes de este espacio natural condicionan las formas de vivir, de hablar, de vestirse, de alimentarse, de los grupos que habitan en esos lugares. Esa diversidad natural, entonces, representa en cierto modo o en buen modo una oportunidad para el desarrollo cultural, por supuesto con las consecuentes diferencias sociales, políticas, religiosas, económicas, que eventualmente pueden resultar conflictivas en esos grupos o sociedades. Siendo que la cultura es un concepto central de las ciencias sociales, como ya lo hemos estudiado en las dos asignaturas anteriores, la diversidad cultural incluye conjuntos de personas que comparten rasgos culturales, lengua, creencias, prácticas, así como también entran en juego algunos atributos basados en aspectos biológicos. Atributos estos que las culturas suelen considerar significativos, a veces en términos positivos y a veces en términos negativos. Ahora vamos a hablar más en particular de la diversidad humana. Es decir, la diversidad humana entendida como la variedad de características personales específicas que hacen a cada ser humano único y diferente de los demás. Estas cualidades distintivas de cada persona
conforman también la pluralidad de identidades que enriquece a las sociedades. Algunas de estas características que muestran diversidad son la edad, la clase social, el estatus socioeconómico, la corporalidad, el estado de salud, las capacidades y las aptitudes, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad, el origen étnico, la cultura, la religión, la espiritualidad, las creencias. Dentro de ese muy amplio espectro de diversidades, podemos hablar en particular de la diversidad funcional, entendida como la forma diferente de funcionar que tenemos los individuos en la realización de nuestras actividades vitales. Partiendo de esta premisa, es necesario, antes de profundizar en el concepto de diversidad funcional, analizar el concepto de funcionamiento, aplicado a la persona humana. Para ello nos vamos a valer de algunas herramientas metodológicas que nos permitirán comprender integralmente cómo es el funcionamiento humano. El funcionamiento, entonces, como decíamos al principio en esta asignatura, iremos adentrándonos en un plano técnico que nos permitirá analizar de manera más pormenorizada algunas definiciones y conceptos que se relacionan con la discapacidad. Entonces, el funcionamiento es uno de ellos, entendido como una compleja configuración de factores que constituyen la capacidad de las personas para realizar sus actividades básicas, sus actividades diarias, cotidianas, aquellas que le permiten subsistir, realizar su autocuidado, mantener su independencia, ser parte de un hogar y de una comunidad. Para estudiar el concepto de funcionamiento utilizaremos como herramienta conceptual y metodológica la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, conocida como CIF, que es un documento de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas. La CIF es una base conceptual que utiliza un lenguaje estándar y universal para entender y describir el funcionamiento de las personas. Haciendo una síntesis de los diversos modelos de la discapacidad, la CIF la define como una situación y no como una condición o característica de la persona. Al igual que lo hicimos cuando comenzamos a analizar el concepto de diversidad, también haremos nuestra primera aproximación al concepto de funcionamiento acudiendo al diccionario y a Google. A partir de ellos podemos decir que funcionamiento es la acción y efecto de funcionar, es decir, de realizar, sea esto una persona o una cosa, de realizar la función que le es propia, o bien resultar una persona o cosa de una forma determinada o de la forma que se espera. Cuando consultamos por el término función, la consulta nos muestra actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin determinado. Otra definición dice actividad particular que cada órgano o aparato de un organismo lleva a cabo. Ahora bien, estas son las definiciones de diccionario simplemente a modo introductorio. Si vamos a descomponer o desmenuzar, por llamarlo de algún modo, el concepto de funcionamiento según la CIF, debemos hacerlo a partir de un esquema que sistematiza estos componentes. El concepto de funcionamiento se puede considerar como un término global que hace referencia a todas las estructuras corporales, las funciones corporales, la actividad y la participación de un individuo. Las estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales como el cerebro, los órganos, los huesos, los ligamentos, los músculos, etc. Las funciones corporales son las funciones fisiológicas y psicológicas de los sistemas corporales, tales como la respiración, la visión, el movimiento, la atención, el pensamiento, etc. La actividad es la realización o ejecución de una tarea o acción por parte de un individuo. Las actividades representan el uso integrado de las funciones corporales y varían en complejidad. El concepto de actividad implica el concepto de capacidad, entendida como qué es lo que puede hacer la persona. La participación es el acto de participar o involucrarse en una situación de vida. La mayoría de las personas participan en la vida en el hogar, en el trabajo, en la escuela,
en las actividades y organizaciones comunitarias, en las relaciones sociales con amigos. El concepto de participación implica el concepto de desempeño, entendido como qué hace realmente la persona, ¿sí? O sea, señalemos acá la diferencia entre actividad y participación. Actividad es qué es lo que puede hacer en teoría la persona y participación es qué es lo que hace realmente o efectivamente esa persona. Ahora bien, siguiendo el marco conceptual que establece que el funcionamiento de una persona está condicionado por factores externos, ajenos a sus propias características, corresponde analizar esos condicionantes entendidos como factores contextuales. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, CIF, distingue dos tipos de factores contextuales que conforman el conjunto de circunstancias que forman parte de la vida de una persona. Ellos son los factores ambientales externos a la persona, se trata de su entorno físico, social y su entorno actitudinal, en el que las personas en general viven y conducen sus vidas, y los factores personales, compuestos por las características propias de la persona, pero que no forman parte de su condición o estado de salud. Por ejemplo, el sexo, la raza, la edad, los hábitos y estilos de vida, la educación, la profesión, las creencias, las experiencias de vida, etc. Este modelo biopsicosocial que plantea la CIF y que hemos presentado recién proporciona una visión integrada y coherente de las perspectivas biológica, individual y social de la persona. El modelo aleja el concepto de discapacidad de la idea de ser una enfermedad o una consecuencia exclusiva de una enfermedad, reconociéndola como un producto de la interacción entre la salud, el funcionamiento y el contexto, es decir, el funcionamiento y los factores ambientales y factores personales. En esta unidad 1 nos hemos propuesto trabajar sobre el concepto de funcionamiento como instancia previa necesaria para utilizarlo en la unidad 2, en donde sí abordaremos específicamente el concepto de discapacidad, a partir de la consideración del funcionamiento de la persona y de los diversos factores contextuales. En relación con la funcionalidad, corresponde enunciar ahora cuáles son los diferentes estadios de la situación funcional de una persona, los que estarán directamente relacionados con la probable condición de discapacidad, que analizaremos más en profundidad en la unidad 2. Entonces, existen muchos métodos y baremos para medir la situación funcional de una persona. Muchos de ellos están relacionados específicamente con algunos campos de la salud, aunque también se utilizan en otros ámbitos como la educación, el trabajo, el deporte, etc. A los efectos de la comprensión más genérica de la cuestión de la funcionalidad, utilizaremos un enunciado general de los principales estadios o estados de la situación funcional según el cual un individuo puede presentar o encontrarse en alguno de los siguientes estadios. La funcionalidad o independencia funcional, en donde la persona puede cuidar de sí misma y mantener relaciones sociales, ¿sí? Independencia funcional. La dependencia leve, aquella en donde la persona requiere de ayuda externa pero en menor medida. La dependencia moderada o parcial, aquellos casos en que la persona requiere ayuda externa de manera bastante constante para realizar varias actividades de la vida diaria, aun cuando conserve funciones, pero necesita ayuda para realizarlas. Y la dependencia funcional, que es aquel estadio en el cual la persona requiere ayuda externa de manera constante para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria. Requiere de acompañamiento y cuidado permanente durante todo el tiempo. Entonces, ahora sí podemos volver más en particular al concepto de diversidad funcional, ya que hemos analizado qué es diversidad y qué es funcionamiento o qué es funcionar. Entonces, ahora sí podemos arriesgar una noción un poco más acabada del concepto de diversidad funcional. Habiendo analizado estos conceptos, bien podremos ahora formular una aproximación más coherente a la idea o concepto de diversidad funcional, basada en la aceptación de que todos los individuos funcionamos de manera diferente. La diversidad funcional se puede definir como el fenómeno, hecho o característica presente en la sociedad que, por definición, afectaría a todos sus miembros por igual, es decir, en la sociedad
existen personas con capacidades o funcionalidades, mejor dicho, diversas o diferentes entre sí. Diversidad funcional no es un término alternativo a discapacidad, así como tampoco lo es el remanido personas con capacidades diferentes, siendo que en esta última definición también estaríamos comprendiendo a todos los individuos. Si bien, como sostenemos, el concepto de diversidad funcional incluye a todos los individuos, es frecuente, cuando se lo utiliza para fines o intervenciones de índole técnica, más específicos, considerar algunos recortes o grupos de la población que coinciden en algunas características. Exclusivamente a estos efectos técnicos podemos enunciar como ejemplo a algunos de estos grupos, como pueden ser las personas con sordera o con prevalencia de miembro izquierdo, con personas con obesidad, personas con daltonismo, entre otras, como grupos o recortes con características comunes al efecto de pensar medidas para garantizar su plena inclusión. Por ejemplo, la adaptación de muebles, utensilios, formatos de información y comunicación, espacios públicos, etc. Por ejemplo, si yo considero que un porcentaje de la población tiene prevalencia de dominio de miembro izquierdo, miembro superior izquierdo, deberé pensar utensilios, muebles y dispositivos que estén perfilados hacia la izquierda para el uso de la persona. Es decir, a esos efectos es que se plantean desde los planos técnicos determinados recortes en relación con la diversa manera de funcionar que tenemos las personas. Finalmente, y para concluir un poco con esta primera clase sobre diversidad y funcionalidad, podemos decir que si realmente practicamos y promovemos un respeto por la diversidad, ya sea esta diversidad funcional o cualquier otro tipo de diversidad, deberemos procurar desde nuestro lugar no producir y que no se produzcan exclusiones o discriminaciones basadas en esta diversidad. En la sociedad actual existe, o más bien debería existir, una tendencia a adaptar las conductas, las prácticas, los entornos y los espacios públicos a las necesidades de las personas, a fin de evitar la exclusión social, pensando, por ejemplo, en términos de accesibilidad y de diseño universal, puesto que todos los individuos tenemos características diferentes, actuamos o funcionamos de manera diversa, pero todos somos seres humanos, dignos, sujetos de derecho, radicando ahí la verdadera igualdad en la diversidad. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase, dejando planteados para la siguiente dos conceptos más cuyo conocimiento previo es imprescindible para interpretar y comprender con precisión el concepto de discapacidad. Ellos son el concepto de capacidad y el concepto de accesibilidad, que veremos en la próxima clase. Un saludo cordial para todos los estudiantes y muchísimas gracias por su atención.